Vamos a continuar con nuestra agenda, una agenda hoy muy tensa con temas muy conflictivos. La ley trans, desde luego, aparte de abrir en canal la relación de Unidas Podemos y del PSOE en un principio, está abriendo en canal al propio PSOE. Pero bueno, la cuestión, eso pues allá ellos con su película. Yo quiero hablar con una especialista que es doña Carla Toscano, que es diputada de Vox en el Congreso. Muy buenas tardes. Hola, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar por el principio. ¿Es normal que una ley tan trascendental como esta, que puede cambiar tanto la vida de muchos jóvenes, no se discuta en el Pleno? No, pero es que un gobierno totalitario quiere evitar el debate, lógicamente. Esta ley que es un desastre, podríamos decir, y seríamos muy educados, ¿eh? Es un bodrio, también podríamos decir, y continuaríamos siendo muy educados. Es una excrecencia, también podríamos decir, y probablemente incluso seríamos educados. Es una aberración. Es una aberración y también está siendo usted muy educada. Lo fundamental, la clave, es que no se debata precisamente, porque si se debate se va a ver de qué va esto. Y esto va de lo mismo que la ley animal de la que hablábamos antes, o de protección o de bienestar animal. Va de satisfacer a unos radicales, pequeños colectivos, defensores de la ideología queer o de la ideología no sé qué, que además se alimentan y se nutren de lo que les pagan los colegios por esos talleres madrasa, donde yo no sé lo que explican, pero sí sé que cuando ponen esos talleres en las escuelas se dispara exponencialmente el número de niños, niñas que dicen ser, que no lo son la mayor parte de ellos, pero que dicen ser trans. A ver, estas leyes, las leyes de género, o que cumplen la ideología de género, realmente protegen, el objetivo de la ley es proteger a un colectivo bastante pequeño, porque ¿cuántas personas hay en España y en cualquier país que se sientan trans? Una de 400.000, ¿verdad? Muy pocas. Esos son los últimos esto datos. no va de proteger, ni de, que es el discurso de la izquierda siempre de, es que nosotros damos derechos, nosotros reconocemos, damos derechos, un derecho se reconoce, no se da, pero nosotros reconocemos derechos, que además no lo saben ni decir. Esa es la excusa, pero la razón de la ley trans y de todas estas leyes es la ingeniería social, o sea, es cambiar la sociedad. O sea, nos quitan la familia, nos quitan la religión, nos quitan la patria y ahora nos quieren desconcertar al individuo. Es que para mí la ley trans tiene un aspecto gravísimo, aparte de lo grave que es la autopercepción y que según lo que tú te creas se te tenga que tratar jurídicamente de esa forma, es algo demencial, es complejo de Dios. Aparte de eso, el tema de los menores, que es gravísimo porque a partir de los 12 años, por esta ley, un menor podrá registrarse como lo que se sienta. Incluso hormonarse. Incluso, lo primero es que se puede registrar con 12 años y con un tutor legal se puede registrar. Si los padres no están de acuerdo, se le pondrá una figura que apoyará que el niño cambie, y ahí voy, que el niño cambie de sexo registralmente. Luego viene la fase del cambio social, luego cambio hormonal y luego cambio quirúrgico, que es el cambio irreversible. Pero es que en ese conflicto que está creando la izquierda entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre homosexuales y heteros, es que en mi opinión, la ley trans genera otro conflicto, que es de hijos contra padres. Porque a partir de ahora un niño podrá, en contra del criterio de sus padres, cambiar algo tan esencial y que nos define tanto como el sexo al que pertenecemos. Género. Sexo al que pertenecemos, no tenemos género las personas. Yo creo que ahí discrepamos. Yo creo que con el sexo se nace y se muere. Por claro, más que pero que legalmente lo podrán cambiar, por eso es una locura. Pero género no tenemos. O sea, el concepto de género yo creo que no tenemos ni que usarlo porque es un concepto inventado por la izquierda que no podemos comprar porque no existen las personas. Bueno, yo soy un clásico, ¿sabe usted? Y decían los romanos, qui prodest. Si quieres averiguar quién y por qué, tienes que seguir el hilo del ovillo y quién se beneficia, el qui prodest. Los que manejan los talleres y los protocolos escolares para favorecer que haya más y no menos transexuales entre nuestra juventud. Vean. El hecho de que la ley trans de Irene Montero permita la autodeterminación de género desde los 12 años tiene más consecuencias de lo que pueda parecer en un principio. Una de las más polémicas es lo que concierne al ámbito escolar. Y los niños, niñas y niñas menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido.
Esta afirmación saca literalmente a los padres de la ecuación, que ni siquiera tendrán el derecho a saber si sus hijos han tomado esa decisión. Pero la cosa podría ir a peor, y desde la plataforma feminista Dofenco advierten que se podría quitar la custodia de los hijos cuyos padres pongan en duda que su hijo es trans. En el caso de los profesores, el cuestionamiento puede acarrear multas de hasta 150.000 euros, la expulsión del centro, y todo esto sin ni siquiera derecho a juicio. Y es que esta ley prevé la creación de una especie de comisario de la verdad trans que, al igual que pasaba en la Inquisición, tendrá como misión establecer si una persona es culpable o inocente. No se nos permite hablar con el alumnado al respecto, no se nos permite conocer el contexto de tal decisión o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes con los deseos del menor, desde el centro estamos obligados a abrir protocolos de desprotección. De este modo, tras la aprobación de la ley trans, todo el profesorado estará sometido a la ideología queer. Por si esto no fuera suficiente, tanto profesores como alumnos tendrán que acudir a una serie de talleres, obviamente impartidos por transactivistas radicales y defensores de la teoría queer. Reforzamos por ello también la educación en diversidad. Los currícula van a tener que incorporar contenidos específicos de respeto a la diversidad sexoafectiva y también familiar. No es de extrañar que allá donde esta ideología queer ha calado, se pase del 0,01% de personas trans a tasas que llegan al 2% de la población. Así, la nueva ley trans no viene a proteger a las personas que sufren disforia de género, sino a promover la transexualidad, empujando a aquellos niños que no se ajusten a los cánones establecidos como masculino o femenino a iniciar una transición que se torna muchas veces en irreversible. Lo que no cuenta esta ley ni el Ministerio de Igualdad es que la tasa de suicidios entre personas trans es de entre el 40 y el 46%. Tampoco hablan que, según multitud de estudios como el de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, el 80% de los niños que se identifican con el género opuesto en edades tempranas dejan de hacerlo de manera espontánea cuando son mayores. Porque esta ley no pretende proteger a las personas trans. Esta ley quiere imponer su ideología por encima de la ciencia, por encima de las personas y por encima de la infancia. Señora Toscano, ¿sabe qué piensan nuestros espectadores en estos momentos? ¿Pero esto de verdad es así? Yo ya sé que de verdad es así, pero Sí, cuénteselo usted, que la creerán más que a mí. Es así, es así. A ver, como he dicho antes, la ley prevé que un menor de 12, a partir de los 12 años pueda cambiarse de sexo registralmente. Claro, ¿cómo se consigue? Siempre van a los casos más residuales. La izquierda se basa siempre, sobre todo en la ideología de género, en casos muy anecdóticos para de ahí sacar la regla y entonces tener que legislar en función de esos casos. Existe la disforia de género, que habría que llamar disforia de sexo, pero bueno, ya se llama así, disforia de género, que la sufren niños y adolescentes que se sienten en un cuerpo de un sexo distinto o sea, que han nacido con un cuerpo de un sexo equivocado. Entonces, hay un fenómeno que se llama disforia de género de iniciación rápida, DGIR, se conoce con esas siglas, y es un fenómeno que se da hay disforia de género por causas biológicas o físicas, que es cuando el niño o la niña se da sobre todo en chicos, en varones, la mayoría, y les falta hay un déficit ahí obviamente hormonal, que en la adolescencia, cuando el nivel de estrógenos se regula, el niño se le pasa la disforia de género y ya se siente que es un chico en un cuerpo de chico. Pero esta disforia de género de iniciación rápida es una disforia de género que surge por moda, que es lo que ocurre con estas leyes y con esta propaganda y con este adoctrinamiento que se va a dar en los colegios. Donde chicos y chicas Estos casos se da sobre todo en chicas, que biológicamente no suele ocurrir la disforia de género en chicas, es muy excepcional. Y se da porque es una moda, entonces esos niños, niñas, pueden tener problemas, trastornos de alimentación, problemas en familia, problemas de rechazo en el colegio, problemas de que no se sienten a gusto con su cuerpo o con su sexualidad. Son múltiples problemas que a lo que van, como creen que lo van a solucionar, es siendo trans. A donde son conducidos. A donde son empujados por estas charlas y por estas leyes. ¿Qué vas a hacer? Solucionan esos problemas vitales que tiene que solucionar con ayuda de su familia, si la tienen, con ayuda de un psicólogo y de profesionales. Pues no. La forma que escogen o que la única salida que encuentran es declarándose trans, y esto además
es contagioso. Cada vez surgen más casos y en Inglaterra en los últimos 10 años han aumentado un 4.000%, en Suecia un 1.500%, y ahora toda la legislación y todo el sistema que estaba preparado para fomentar esta ideología queer se están echando atrás porque han visto que han creado un monstruo. Desastre, claro. Bueno, ¿y en el Parlamento qué se preguntarán? Bueno, pues en el Parlamento, como eso no se discute, sí que es verdad que entre las formaciones políticas se detectan dos cosas. La primera, Irene Montero está nerviosísima, quiere que esto ya, cuanto antes, y propone fórmulas para que se recupere el tiempo perdido. Le parece incomprensible el retraso de la ley. Y luego, por otro lado, en el PSOE también se ve claro que las antiguas feministas, no las voy a llamar viejas feministas, que es lo que alguno malintencionado pretende y sonríe al otro lado de la cámara, no, las de toda la vida, pues la presidenta de las feministas socialistas, que se apellida Valcárcel, o Carmen Calvo, en fin, pues están diciendo, oiga, es que esto va a perjudicar los avances de las leyes que protegían el mundo del feminismo, ¿no? Y en eso pues no saben por dónde salir, francamente. Hoy ha dicho algo a ese respecto Pachi López. Vamos a verlo y luego lo comentamos. El Partido Socialista pide no exagerar. Hemos pedido una semana para el lunes ya presentar las enmiendas del Partido Socialista. ¿Eso quiere decir que va a retrasar no sé cuánto la ley? No. Que el retraso una semana más para la presentación de enmiendas a la ley trans se debe a que quieren dotarle de una mayor seguridad. Bueno, nosotros estamos hablando, y ya lo saben también, de lo que es la violencia intragénero para que no colisione. Estamos hablando de la reversibilidad, de estas cuestiones, ¿vale? Y centrarse precisamente en la revisión del cambio de sexo en los menores de 14 años y su participación en las competiciones deportivas. Sus socios de Podemos están cada vez más molestos y no comprenden las trabas que el equipo de Sánchez le está poniendo a la ley estrella de la ministra Montero. Es incomprensible que el Partido Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas. Esto solamente perjudica a las personas trans y a las personas LGTBI, que ven en riesgo la aprobación de una ley que permite garantizar sus derechos. Los socios morados en el Ejecutivo además se han vengado del propio Partido Socialista y han registrado ahora 2 enmiendas para modificar la norma que abola la prostitución. Proponen aumentar la pena a 4 años, pero que no se condene a los usuarios, sino a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona. La crisis que abre el debate sobre la ley trans no solo está dividiendo al seno de los socialistas, y es Vox quien insta al Partido Popular a aclarar su postura respecto a este tema. Yo no sé si el PP ha debatido esto internamente todavía, que el señor Feijóo está en contra, que la señora Ayuso está a favor de la ley trans en el ámbito de la Comunidad de Madrid. La ley trans, que claro, ella misma aprobó, ella misma apoyó cuando era portavoz de la señora Cifuentes. Con la de ayer suman ya 3 las veces que el Partido Socialista ha pedido una prórroga en la tramitación de la ley, contraveniendo así el deseo de Unidas Podemos de poder ver la norma aprobada antes de que finalice el año. Claro, esto está que arde, señora Toscano. Se debe estar riendo usted un montón en el Congreso a propósito de la ley trans. A ver, es que es una ley... Si no fuera dramático, esto sería hasta divertido. Es dramático, pero es una ley tan delirante que por eso genera tanto conflicto entre ellos, porque por un lado está Podemos, que ha adoptado la teoría queer de que lo que importa es la autopercepción. En el PSOE hay más feminismo clásico, no vamos a llamarlo viejas feministas o feministas, no. ¿Qué me ibas a decir? Y entonces no están de acuerdo con la ley trans porque, claro, en el momento en que un hombre se declara mujer, todo el victimismo que argumentan para ser feministas por la opresión que llevamos sufriendo las mujeres desde hace siglos por el heteropatriarcado, claro, si un hombre ya se mete en ese saco, desaparece ese victimismo. Está en la cárcel y lo cambian de módulo y está acusado de agresión sexual. Y es que esta ley va a generar situaciones muy ridículas a veces, otras veces van a ser violentas, pero claro, un hombre que se declare mujer podrá compartir espacios de intimidad con mujeres, como en cuartos de baño, en cárceles. Claro. El tema del deporte también. El tema del deporte. Se las trae porque, claro, un hombre biológicamente y físicamente tiene unas condiciones muy superiores para la mayoría de los deportes y va a competir con mujeres en desigualdad de condiciones de esos equipos, con lo que va a perjudicar a las mujeres. A este que no le pongan aquí porque claro, es que en 2 partidos mete 21 Claro, goles. Y estamos viendo últimamente en los últimos años cómo hay hombres que se han declarado mujeres y que han ganado
han arrasado en alguna competición, sí, en natación, en no sé qué, sí. porque físicamente son muy superiores. Casos internacionalmente. Y eso es verdad que es muy injusto para las mujeres. Por eso yo veo muy complicado que se pongan de acuerdo, pero en el momento en que tú apruebas una ley trans, ¿qué es una ley trans? Que, por cierto, la transexualidad depende de la autopercepción. yo ando bien de pocas cosas, pero tengo memoria. Hay una ley trans. Yo no veo cuál era el motivo para hacer otra. A ver, motivo para promover esta ley no hay, porque yo no me canso de decirlo, las leyes de género no tienen sentido, porque en España, en virtud del artículo 14 de la Constitución, todos tenemos los mismos derechos. O sea, cualquier ley que privilegie o que trate de manera especial a un grupo es injusta. Partiendo de ahí no hace falta ninguna ley trans. Pero luego es verdad que se han ido promulgando algunas, y no olvidemos que en la Comunidad de Madrid hay una ley LGTBI trans promulgada por el Partido Popular, que Ayuso no quiere derogar, pero que es una ley aprobada por el Partido Popular. Entonces aquí me gustaría que los españoles, los ciudadanos, que a la hora de ir a votar se planteen que, bueno, una cosa es querer que el Partido Popular hace 20 años o 15 era X, pero ahora mismo promulga las leyes que promulga, apoya las leyes que apoya, y que si queremos defender primero la realidad y la biología, y después si queremos defender a nuestros hijos y nuestro derecho fundamental y constitucional a educarles según nuestras convicciones, y que nadie pueda ponerse por encima si nuestro hijo pasa un mal momento y decide algo tan fuerte y tan que le cambia intrínsecamente tanto como es cambiar de sexo registralmente, etcétera, que los padres podamos decir, acompañar, apoyar, no apoyar, pero que los padres podamos estar ahí. Y esta ley pasa por encima de los padres y enfrenta a hijos contra padres. Y de los médicos, y de los profesionales. Y de los médicos, por ejemplo, en esta ley está previsto que si un menor un menor y un adulto, si va a un psicólogo o a un psiquiatra y entonces dice que tiene disforia de género, el psiquiatra está obligado, el médico está obligado a tratarle como que es trans. O sea, es como si yo, ya puse este ejemplo, pero es como si yo voy a un médico y le digo, tengo gangrena en la pierna, me la tiene que cortar, y el médico estuviera obligado a cortármela porque es mi autodiagnóstico. Entonces, el médico, en el caso de los trans, no puede contradecir al paciente. En Cuba dirían, es cosa de locos. Así lo parece. Doña Carla Toscano, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho tus opiniones al respecto.